hablamos del momento cuando Dios hizo algo en mí, hablamos acerca del llamado. Las semanas 2 pasadas hemos hablado acerca de la regeneración. No se enfatiza mucho, lo hemos dicho, no se enfatiza mucho. Mucha gente ni siquiera se pregunta, ¿verdad?, cuándo le sucedió. Pero a todo verdadero creyente le tiene que suceder la regeneración, porque si no ha sido regenerado, es imposible que pueda responder en fe y en arrepentimiento. Es imposible. Porque el hombre no se puede cambiar el corazón solo. El hombre no está enfermo, el hombre está muerto. ¿Recuerda que lo hablamos? Ezequiel capítulo 37 da la figura de un valle de huesos. Y Dios le pide al profeta que vaya y predique, pero no es suficiente la predicación del profeta. Se necesita el Espíritu Santo obrando para poder traer vida a los muertos. Y entonces, cuando hablamos de conversión, tenemos que ponerla después de la regeneración. Y voy a entrar a explicar algunos conceptos que tienen que ver con conversión, ¿verdad? Un primer concepto que quiero explicar es, a última instancia, ¿quién es el que hace la diferencia? ¿Es Dios o es el hombre para que pueda venir a Dios? O sea, a última instancia, ¿quién hace la diferencia? ¿Verdad? Voy a poner esa pregunta, ¿quién hace la diferencia? ¿Quién hace la diferencia a última instancia para que el hombre venga? Bueno, cuando el hombre viene, es real lo que el hombre está haciendo. El hombre está viniendo realmente a Dios. El hombre está genuinamente arrepentido de sus pecados y genuinamente confía en Cristo, ¿verdad? Entonces, no es como que si Dios nos regeneró el corazón, entonces lo que hacemos no es real. No, por supuesto que es real. Tan real son nuestras acciones, ¿verdad?, que deben de ser evidentes. Son evidentes, ¿verdad? Buenos días. Es importante que meditemos en esto porque alrededor de esta pregunta es donde giran las diferencias de doctrina y por qué existen divisiones entre la iglesia cristiana. Porque tú vas a encontrar los que dicen, no, a última instancia Dios es el que hace la diferencia. Y el otro va a decir, no, es el hombre, porque el hombre es el que tiene que venir, ¿verdad? A última instancia. ¿Qué yo te podía hablar acerca de eso? Voy a ir rápidamente un poquito a la historia. Y hay 3 conceptos que ha habido a lo largo de la historia. 3 conceptos. A última instancia, ¿quién es el que hace la diferencia? ¿Si es Dios o es el hombre? Entonces, el primer concepto viene de un hombre que era conocido por este nombre. ¿Quién sabe si alguna vez lo escucharon? No era un pelado, ¿verdad? Era Pelagio. Bueno, y Pelagio causó la primera controversia en la iglesia porque Pelagio decía, el hombre es libre para poder venir a Dios. Porque encontramos versículos en la Biblia donde Dios le pide al hombre que venga. Y si Dios le está pidiendo al hombre que venga con la palabra es porque puede venir. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Vayan a Isaías capítulo 1, versos 18 y 19. Y la Biblia está lleno de esto. O sea, hay mandamientos en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento donde Dios le pide al pecador que venga y se arrepienta. Y aparecen como invitaciones, ¿verdad? Ya están en Isaías 1, 18 y 19. ¿Y alguien lo puede leer, de favor? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyeres, comieres el bien de la tierra. Hasta ahí nomás, ya este es el 19, ¿verdad? Yeah. Entonces fíjense, hay una invitación. Venid ahora, o sea, vengan. O sea, conviértanse, vengan a mí. Tú miras en el Nuevo Testamento a Cristo diciendo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. Y les hablaba acerca del yugo de la religión, ¿verdad? Los fariseos estaban
Habían cargado tanto a la gente con el yugo de la religión que les decía, no, ustedes están muy cargados, vengan a mí, conviértanse a mí. Entonces, si yo agarro ese versículo, yo fácilmente les puedo enseñar. Todo lo que el hombre necesita es que yo le predique la palabra de Dios. Él tiene el poder para poder venir. ¿Me explico? Yo puedo usar ese verso para decirlo, pero eso es incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan que es incorrecto? Porque el hombre está muerto, no puede venir. Porque no estamos hablando de todo lo que la Biblia enseña en cuanto a eso. Estamos hablando solamente de una parte donde Dios los está invitando y los está haciendo responsables de pecado. Ninguno de los seres humanos es inocente de pecado, todos somos responsables de pecado. Entonces, cuando tú vas al Antiguo Testamento y encuentras como versículos como estos donde Dios los está invitando, tú no puedes asumir que el hombre está en el poder o en la capacidad de poder venir a Dios simplemente porque Dios le está diciendo que venga. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué pasa con versículos, por ejemplo, vayan a un versículo muy interesante, Juan, capítulo 16. Esto ustedes lo han escuchado bastante. Y ahí quiero que leamos algo. ¿Ya están en Juan 16? Sí. Vayan al verso 7 en adelante. Voy a leerles un par de versículos. Juan 16, del 7 en adelante. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Es Jesús, ¿verdad? Hablando con los apóstoles. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence al pecador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, yo no puedo utilizar un versículo donde Dios llama a alguien a venir para decir que el pecador está en la posibilidad de poder venir, porque entonces, ¿dónde queda la obra del Espíritu Santo? ¿Sí me estoy dando a explicar? Isaías no está enfatizando la obra del Espíritu Santo, simplemente está enfatizando que el pecador está en un problema de pecado y es responsable de su pecado. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio a alguien, hacemos una invitación para que venga. Y le decimos, ¿sabes qué? Mira, el Evangelio de Cristo son buenas noticias, pero te quiero hablar de las malas primero. Somos pecadores, tenemos problemas con nuestro pecado, estamos enfermos por causa de nuestro pecado. Te invito a que te arrepientas de tus pecados y vengas a Él. Yo no soy Dios y yo no tengo la capacidad para convertir a la persona, pero nosotros tenemos la responsabilidad de invitar al pecador a que venga. Pero no son nuestras palabras las que van a convencer al pecador. ¿Quién lo tiene que convencer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué va a utilizar el Espíritu Santo para poder obrar en un pecador? La palabra. La palabra de Dios. Porque es el instrumento que el Espíritu Santo usa. Entonces, entre más yo me apego a la Escritura, entre más responsable soy en hablar el Evangelio, el pecador se puede llenar más de conocimiento para que tenga la oportunidad de poder venir a Él. Porque es solamente a través de la predicación de la palabra que el Espíritu Santo obra en el pecador. Entonces, no sé si me expliqué en esa primera etapa. O sea, Pelagio estaba equivocado porque el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre, la condición de cada niño que nace ahora no está en la condición de Adán y de Eva. ¿Se acuerdan que lo hablé en las clases pasadas? Adán y Eva, si Dios les decía, van a hacer esto, van a hacer esto, van a hacer esto, ellos sí estaban en el poder de poder obedecer cada mandamiento que Dios les dio. Ellos sí, porque no tenían pecado. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, vayan por ejemplo a Romanos capítulo 3, hablando acerca de la idea de por qué Pelagio estaba equivocado, que el hombre tenía el poder de pecar o no pecar en su propia capacidad. Romanos capítulo 3, ya que llegamos ahí te doy el verso. Capítulo 3, verso 19. ¿Estamos ahí? Uh-huh. Ahora bien, sabemos que cuando la ley
sabemos que cuanto dice la ley, o sea, el contenido de la ley, lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Que el hombre la pudiera obedecer? Ayúdeme ahí, por favor, ayúdeme. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Por qué los judíos, teniendo la ley, toda la ley, la revelación de la ley, no pudieron obedecerla? Mucha gente entiende que el Antiguo Testamento Dios se los dio porque estaban en el poder de poderlo obedecer. Si ellos hubieran estado en el poder de poder obedecer todo el Antiguo Testamento, ¿para qué sacrificaban animales castigándolos por el pecado del pueblo? ¿Verdad que no estaban en el poder de poder obedecer toda la ley? No. Pero ¿por qué Dios les ponía la ley? Para hacerlos responsables. Son responsables, no tienen excusa. Son pecadores. Entonces, cuando yo le hablo a una persona incrédula y le digo, mira lo que dice la ley, yo no voy a utilizar la ley para que él esté en la capacidad de poderlo obedecer. ¿Para qué la voy a utilizar la ley? Para que vea su pecado. Para que vea que es un pecador. Y que por más que se esfuerce a ser buena persona, sigue siendo un pecador. ¿Me explico? Entonces, Romanos 3, 19, lo voy a repetir. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, los que están sujetos al pecado, y que vivieron en el tiempo que se dio la ley a Moisés, dice, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. El propósito de la ley es mostrarte que eres pecador. Entonces, cuando nosotros evangelizamos a alguien, le podemos hablar de la ley para que Dios pueda usar eso para darle convicción de pecado. ¿Sí me explico? Veamos los 10 mandamientos de una manera rápida. Dígame el primero de los mandamientos. ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Sí? ¿Quién no ha fallado en ese mandamiento? Trata de entender lo que es no tener otros dioses delante de Dios. Para no tener otros dioses delante de Dios, tienes que vivir las 24 horas del día y cada segundo del día para la gloria de Dios. Sin que nada se interponga en vivir para la gloria de Dios. Pero cuando nosotros nos despertamos en la mañana y nos entregamos a otra cosa que no es Dios, ahora yo no me refiero a que vayas a trabajar y ya estás pecando, no. Yo me refiero cuando nuestra vida no gira en torno alrededor de Dios, sino gira en torno alrededor de las cosas. ¿Sí? Ya estamos fallando ese mandamiento, porque cumplir ese mandamiento es con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú tienes, estar viviendo cada cosa que tú hagas para la gloria de Dios. Entonces todos hemos quebrado ese mandamiento, porque muchas cosas que hacemos no las hacemos para la gloria de Dios, ¿verdad que no? Hay cosas que como cristianos, ¿para qué las hacemos? Seamos sinceros. Para uno mismo, para quedar bien a veces con otras personas. O sea, a veces hacemos ciertas cosas con intenciones que no tienen que ver para la gloria de Dios. Entonces, si quebramos el primer mandamiento, ¿qué pasa con todos los demás mandamientos? Ya los rompiste también. Ya los quebramos todos. Porque basta con quebrar uno para que de todas maneras ya todos se quebraron. ¿De qué sirvió guardar uno si los otros 9 no los podemos guardar? ¿O de qué sirve guardar los otros 9 si el fundamental y el principal, que es vivir para la gloria de Dios, lo hemos quebrado? Entonces, por eso Pelagio, cuando decía que el hombre, fíjese las palabras que Pelagio decía, él decía, mas decimos que el hombre es siempre capaz de pecar o no, por lo que confesamos tener siempre el libre albedrío. O sea, Pelagio negó el pecado original. Pelagio hubiese tenido razón si todos nosotros cuando nacemos, naciéramos en la misma condición de Adán y de Eva. Pero él falló totalmente en eso. Nosotros no nacemos como Adán y Eva. ¿Cómo nacemos? Como pecadores, y lo miramos la semana pasada. Y Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Eso es nacer en pecado, estar muerto espiritualmente. Y una persona muerta no está media muerta, está muerta. Es insensible a Dios. A mí me llama mucho la atención, ¿han visto los anuncios de St. Jude, de los niños, para apoyarlos por el cáncer, que están enfermos?
Y me llama mucho la atención cómo pasan diferentes niños, y algunos niños me ministra mucho porque algunos de los niños son muy espontáneos, o sea, le pido a Dios, ¿verdad?, que me ayude, que tenga misericordia de mí. Algunos otros niños los miras muy como exigiendo, Dios me tiene que sanar ahora. Y cada niño refleja un poco la enseñanza o su cosmovisión, lo que él entiende que es Dios y cómo Dios debería de responder. Y me ministra mucho porque puedo ver algunos niños como que muy acertados en su concepción hacia Dios, pero miro a otros niños que están totalmente alejados, ¿verdad?, de lo que es la verdadera concepción bíblica. Y a mí eso me ministra porque yo los veo y yo digo, bueno, Dios, son niños. Y a unos niños que tienen una concepción muy cerca a lo que dice la Biblia, bueno, ese niño que está ahí es un pecador o es inocente, es realmente culpable de pecado o no, porque de que ha pecado, nadie puede negar eso. Y pareciera ser que toca más nuestras emociones cuando son pequeñitos, ¿verdad? Cuando son unos seres que no están en la capacidad de tomar responsabilidad sobre sus actos todavía. Entonces, tenemos que enfatizar en eso. ¿Por qué? Porque hay veces nos confundimos el que el niño no esté en la capacidad de poder ser responsable con que no sea pecador. La Biblia dice que cuando el niño nace muerto espiritualmente. A menos que de alguna manera Dios, desde muy pequeñito, aún en su irresponsabilidad, pueda regenerarlo. Pero si no es un niño que no está en su capacidad de poder responder, a todos los que somos adultos, nos tiene que acontecer la regeneración, nos tiene que acontecer un cambio radical en nuestra disposición interna de nuestro corazón, porque estamos muertos. Esa muerte espiritual, como les digo, no es una enfermedad nada más, es una condición espiritual radical, o sea, estamos muertos. ¿Por qué el pueblo de Israel falló tanto en obedecer los mandamientos de Dios si los tenían todo el conocimiento? Y Pablo se refiere a ellos como personas que tenían mucho celo por Dios. Dice, tienen mucho celo por Dios, pero están equivocados. Porque han agarrado la ley y en lugar de verla como el instrumento para que vean cuán pecadores son, la agarraron como el instrumento para quererse justificar delante de Dios por las obras que hacían o por los pocos mandamientos que podían obedecer. Entonces, ese es el primer concepto, el de Pelagio. Y junto con Pelagio aparece otro hombre que se llamó Agustín, que lo consideran de los primeros 1000 años de la iglesia como el hombre más erudito, porque tuvo más capacidad en cuanto a desarrollar muchos conceptos bíblicos. Entonces Agustín le dijo a Pelagio, mira Pelagio, eres un hereje, estás mal, porque la Biblia es muy clara en cuanto a que el pecador está muerto y no puede venir por sí mismo. Necesita que le suceda algo internamente para que pueda venir. Bueno, ¿y de qué se agarró Agustín? Pues de muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, vayan a Mateo 11:28. Voy a leer, no quiero detenerme mucho porque tengo que aprovechar el tiempo. Mateo 11:28. ¿Ya están ahí? Voy a leer el 28 al 30 primero, ¿ok? Y nos va a dar como un sentido, pero luego voy a leer unos versos arriba y nos va a dar otro sentido y quiero que le pongas atención. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús siempre que evangelizaba hacía la invitación, vengan a mí, todos, vengan a mí. La predicación del evangelio es para todos escuchan. Pero ahora quiero que leamos del 25 al 27, los textos que preceden a los que les acabo de leer. ¿Listos? En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo,
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios. ¿Quién ocultó estas cosas? El Padre, Dios. A sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. ¿Quién las reveló a los niños? El Padre. Verso 26 le dice Jesús, sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Verso 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Miraste la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los 3 versos de abajo y los 3 versos de arriba? Quiero ayudarles un poquito a que razonen. Dios Padre hablando y abajo venir a mí, a Jesús. Jesús y el Padre, ok, ¿qué más? ¿Qué más miran? Hay algo muy fuerte ahí. Que Jesús se lo revela a quien Él quiere. Ahí está algo fuerte ahí. Ahí está algo fuerte. ¿Qué más observan? Pero luego hace el llamado a todos. Ajá. Y parece algo controversial. Porque del verso 28 en adelante Jesús está diciendo, vengan a mí todos, vengan. Como si todos estuvieran en la capacidad de poder venir, pero estamos muertos en delitos y pecados. No es tan fácil como decir, ven, o si ya voy. Como decía Pelagio, o todos podemos venir porque estamos en la capacidad de poder venir, pero no, porque estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, la invitación general del Evangelio es vengan todos. Pero si tú miras arriba, es muy enfática la soberanía de Dios, del verso 25 al 27. Abajo dice vengan todos, pero del 25 al 27 dice aquellos a quien el Hijo se le quiera revelar. Pone una condicionante que está solamente en Dios. ¿La miran? Sí. ¿Sí? Entonces lo que te trato de decir es que lo que decía Pelagio no es así. ¿Por qué? Porque lo vemos muy claro en la Biblia. La Biblia habla acerca que Dios está en control de todo, aún en la salvación de las personas. Aunque eso nos parezca controversial. Nos parece controversial, ¿por qué? Porque nosotros decimos, bueno, pero es que mi decisión cuando yo vine a Cristo fue real. Por supuesto que fue real, porque tienes emociones, tienes voluntad, tienes intelecto. Pero siempre que nosotros venimos a Dios, ¿quién crees que se toma el crédito siempre en la Biblia? Siempre. Dios. Nunca le da oportunidad a que el hombre tome crédito de nada, ni aún en su fe. Porque dice en Efesios 2, del 8 al 9, que aún la fe es un regalo de Dios. Entonces, eso no quita la responsabilidad que nosotros tenemos de nuestro pecado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué te hablo esto? ¿Por qué te hablo de estas cosas controversiales? Porque te tengo que ayudar a pensar un poquito que no es tan fácil como a veces se mira. Si yo voy y le predico el Evangelio a alguien, no debo de creer que él va a poder venir y por eso voy y le predico. Yo debo de ir creyendo que Dios me manda, que lo glorifique a Dios predicando el Evangelio. Porque el único que tiene el poder para obrar y regenerar el corazón es Dios. Es el único que tiene el poder para regenerar y cambiar el corazón. Cuando Dios regenera y cambia el corazón, cambia la disposición de nuestra emoción, de nuestra voluntad y de nuestro intelecto. Cambia el asiento, porque el espíritu del hombre internamente es la disposición, el asiento de esas 3 cosas. ¿Sí? Por eso hay una diferencia entre Adán y Eva y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Adán y Eva no estaban muertos en delitos y pecados hasta que pecaron. Pero nosotros nacemos muertos en delitos y pecados sin pedirlo. Y eso ya causa algo difícil. Por eso cuando tú vas a una persona que es incrédula y le dices, mira, estás en problemas con Dios, eres un pecador. Yo soy buena persona. Te equivocaste. ¿Verdad? Porque tenemos esa disposición natural interna, como estamos muertos, no nos vemos como muertos. O sea, la muerte espiritual es tan grave que te hace que no te veas que estás muerto. Así de grave es la muerte espiritual. Te hace pensar que tú y Dios tienen una relación como la mugre y la uña, como dicen, ¿verdad? Hasta que verdaderamente el corazón de esa persona experimenta un cambio radical en la regeneración, entonces él comienza a decir, lo que la Biblia dice es cierto. Estoy en problemas con Dios, estoy en problemas porque soy un pecador. Y cuando ve la oferta del Evangelio de un Cristo maravilloso que salva, dice,
no solamente dice, oh, es totalmente lógico, sino que corre a abrazarlo. Corre a abrazarlo porque ha sido convencido de que está en problemas por su pecado. Y eso fue lo que Agustín enfatizó. Le dijo a Pelagio, no, Pelagio, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, no es tan fácil como nomás hacerle la invitación al pecador que venga. No sé si hasta aquí más o menos me he explicado un poquito, pero voy a continuar a la siguiente. El tercer concepto que hay es tratar de reconciliar las dos, sacar un resumen de las dos. Entonces, la gente dice, lo que dice Pelagio bíblicamente lo podemos destruir rápido porque se necesita de la obra del Espíritu Santo para que el pecador pueda venir. No es la letra escrita en el papel, inspirada por Dios, suficiente para que el pecador venga. Se necesita del poder del Espíritu Santo regenerando y cambiando el corazón. Entonces, a Agustín lo han querido también decir, no, Agustín tampoco, porque eso es muy duro. Si lo que Agustín dijo, que Dios es soberano en la salvación, porque está por todos lados en la Biblia, por ejemplo, aquí en Mateo, está en Romanos 9, Romanos 9, 11, y en porciones grandes, está por ejemplo en Efesios capítulo 1 y capítulo 2, está en Timoteo, en Tito, muy enfático los apóstoles aterrizando la doctrina de la elección, de la predestinación. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? Pedro da las razones de la elección de Dios y que Dios elige a personas para salvación. Y entonces la gente dice, Agustín está mal porque es muy duro. Pero obviamente se le hace duro solamente a los creyentes, porque al incrédulo no le importa. El incrédulo va a decir, no, ese es un Dios muy duro, yo no voy a ir a él porque es muy duro. Bueno, hermanos, el pecador no viene a Dios no porque Dios sea exigente o no. El pecador no viene porque no quiere venir. Y el pecador siempre va a poner aún tu comportamiento como excusa para no venir a la iglesia. ¿Sí me explico? El pecador se va a agarrar de cualquier excusa para decir, no, mira, la razón por la cual yo no voy es porque ahí son puros hipócritas. Y se ha hecho muy popular eso ya. Pero el pecador, ¿por qué no agarra un buen ejemplo de un buen cristiano que está dando buen ejemplo, que no es perfecto, pero que hace buen ejemplo? Porque hay muchos, hermanos, somos muchos. Y hay muchos aquí, en muchos lugares del mundo que dan buen ejemplo. Pero el pecador no dice, como tú das buen ejemplo, ¿sabes qué? Me convenciste, voy a venir a Cristo. No, porque el problema no radica en eso. El problema radica en que está muerto en delitos y pecados. Y si el profeta no va y le predica la palabra y el Espíritu Santo no viene y cambia el corazón, el pecador no está en el poder de poder venir. Entonces, el tercer concepto, entre algunos famosos o conocidos, un católico jesuita, Jesús de Molina, voy a poner su apellido, son los que están dentro de este tercer grupo. Otro también yo creo que el más conocido para mí es Jacobo Arminio. Entonces ellos dijeron hasta cierto punto, bueno, esto es verdad. Arminio dijo, esto es verdad. Molina dijo, la soberanía de Dios es verdad, porque está en la Biblia, está muy clara que Dios es soberano en todo, que nada pasa por accidente. Que Dios no solamente mira al futuro para ver lo que sucede, sino que Él decreta todo. Por ejemplo, cuando el pecado entró, no entró por accidente. Dios así lo quiso, aunque Dios no sea el autor del pecado. Porque si nosotros decimos que el pecado se metió por accidente, bueno, pero Dios podía haber hecho que no se metiera el pecado, porque Él es Dios, Él está en control de todo. ¿Me explico? Si Dios hubiese querido, Él hubiese querido que ninguno de nosotros tuviese que pasar por el pecado. Y crear de una vez, es más, Él puede venir y destruir toda la raza humana porque merecemos ser castigados por nuestro pecado y crearnos nuevos y ponernos ya como si estuviéramos en el cielo para que nadie peque, porque Él es Dios. ¿Me explico? Entonces yo los quiero hacer pensar un poquito porque venimos a la vida como niños, venimos muertos, no entendemos nada, comenzamos a crecer y comenzamos a pecar. Se nos hace fácil pecar y hacer lo bueno, lo hacemos pero siempre con la intención equivocada. Porque no lo hacemos para la gloria de Dios, porque estamos separados de Dios. Y si nos imaginamos un Dios, nos hacemos un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Entonces, ¿ellos qué dijeron? Arminio también dijo, el hombre definitivamente está muerto en delitos y pecados porque está en la Biblia.
Ellos dijeron, vamos a reconciliarlas las dos. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer una especie de mezcla. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Que crearon una idea intermedia o un punto intermedio. Lo voy a explicar rápido. Esa es la más popular que hay. Yo no creo eso, pero es la más popular que hay. Y te voy a explicar por qué es la más popular. Es la más popular porque hasta cierta medida, si lo ponemos a la mitad, sería como decir que Dios tiene que empezar algo. Dios siempre obra primero. Dios siempre obra primero, porque es muy claro en las Escrituras. El Espíritu Santo tiene que obrar, tiene que hacer algo en el pecador. Eso ellos no lo pueden negar. No pueden negar la obra del Espíritu Santo, que tiene que ser la que obra en el pecador. Y ellos dijeron, Dios tiene que obrar primero, pero el hombre después tiene que decidir. Entonces, lo que ellos trataron de hacer es, Dios no puede ser soberano en la salvación porque eso lo haría ser injusto. Está escogiendo solo ciertas personas para salvación y eso es ser injusto. Bueno, yo no me atrevería a decir eso porque yo quién soy para decir que Dios es injusto. ¿En qué sentido? Yo también podría decir que Dios es injusto porque me hizo nacer como pecador y yo no pedí venir al mundo como pecador. ¿Me explico? Es muy fácil agarrar cualquier argumentación para decir que Dios es injusto, pero bueno, si yo encuentro algo en la Biblia que aunque me golpee duro, pero Dios dice que así es, yo no puedo hacer mucho más que o aceptar lo que Él dice, si es claro en el texto, o sacarle la vuelta y suavizarlo porque me golpea mucho. ¿Sí? Entonces, esta idea que está aquí nos golpea mucho porque nos ponemos a pensar en la gente que no ha venido a Cristo. Y pensamos en ellos, Dios mío, si tú no lo regeneras, nunca van a venir. Y nos preocupamos por ellos y nos golpea. Es duro en el sentido de que emocionalmente nos golpea. Pero por el otro sentido, te da mayor oportunidad para que Dios sea glorificado en el creyente. Porque cuando el creyente va a la Biblia y mira y lee Efesios, y que Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo para beneplácito de su gloria y para beneplácito de su propósito, es muy enfático. 3 veces dice para el propósito de su voluntad de Él. Tú dices, híjole, si lo que Él dice yo lo acepto, lo que dijo Agustín y los que han seguido la línea de Agustín, tendría que decir entonces que ni siquiera, o sea, no tengo ningún mérito en mi salvación. Y como creyente, tengo que estar agradecido con Dios por lo que me ha dado. La salvación es un regalo. ¿Me explico? O sea, esta me carga con mucha mayor responsabilidad que esta. Porque en esta tú comienzas a tomar crédito. Si Dios nada más obra, bueno, Dios tiene, según ellos, Dios tiene que obrar parejo en todos y darle la oportunidad a todos. Y la manera de hacerlo es, tienes que cambiar la idea de la regeneración para poder hacer eso real. Tendríamos que decir que el hombre no está muerto, está medio muerto. O que está muerto y Dios los pasa a una media muerte para que todos estemos medio muertos y después decidamos venir a Él o no. Entonces, ¿verdad que no es tan sencillo, verdad? No es tan fácil como nada más decirle al pecador, ven. Quiero explicar un poquito más esto para que quede claro por qué hay estas posiciones. La mayoría de la gente, el pecador en general, sin decirlo, cree lo que creyó, lo que decía Pelagio, porque él piensa que él puede venir a Dios cuando él quiera. Pero ni siquiera se da cuenta que es un pecador que merece el infierno. A menos de que Dios se lo revele, ¿verdad? Y lo salve. Entonces, los creyentes tenemos que decidirnos por una de estas dos. Porque cuando yo me decida por una de las dos, mi comportamiento, mi manera como vivo, tiene que ser de acuerdo a lo que creo. Porque ¿qué sentido tiene creer una o la otra si de todas maneras no cambia mi manera como vivo? ¿Me explico? La doctrina me tiene que afectar en la manera como yo vivo lo que vivo para Dios. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos hombres?
ellos, no ellos particularmente, hay otro hombre, pero no voy a llenarlos de nombres, hablaron de una gracia previniente. Esto yo lo aprendí mucho en la iglesia del Nazareno. Gracia previniente. Entonces Dios tiene que darles a todos los seres humanos una especie de gracia previniente. ¿Qué trato de decir con eso? Que todos los hombres tienen que ver claramente que están en problemas con pecado y tienen que ver claramente que necesitan a Cristo para salvación, pero todavía aparte de eso tienen que decidir venir a Él o no. Por eso fue conocido como gracia previniente, para tratar de justificar a Dios y no hacerlo mirar como un Dios injusto si elige. Vamos a hablar de la gracia previniente como que Dios tiene que obrar en todos. Entonces hace sentido emocionalmente porque dices, bueno, ya le quité la culpa a Dios, ahora ya puedo visualizar a un Dios más justo porque le está dando la oportunidad a todos. Emocionalmente te puede ayudar, pero el problema que yo veo con esto, ¿qué es? Que no está en la Biblia la gracia previniente. Hay solo un versículo del cual se pueden agarrar muy fuertemente y es el versículo donde Pedro dice que a los elegidos de la dispersión, a los que Dios eligió con previo conocimiento. Y se desarrolló toda una doctrina del previo conocimiento que Dios mira hacia el futuro. Y que lo único que Dios hace es mirar los que van a creer en Él. Y por eso Dios los escoge o los predestina. Entonces a mí se me hace muy absurdo porque digo, ¿para qué existe la predestinación si de todas maneras Dios va a dejar que la gente simplemente lo elija y ya? No tendría razón la predestinación, no tendría razón que Dios hablara de los que Él conoció de antemano ni que Él los eligió para salvación. ¿Para qué Dios tiene que enfatizar tanto la predestinación y la elección en la Biblia si al final de cuentas no hace ninguna diferencia? Esa es mi situación en cuanto a la Biblia. O sea, no es bíblico porque cuando vas a explicar lo de Pedro está hablando de la salvación y está tratando de animar a los que han sido esparcidos por todo el imperio romano que son creyentes y los está tratando de animar. Y habla de ellos como escogidos de Dios, con previo conocimiento. Pero cuando tú estudias la doctrina del previo conocimiento se refiere a personas y no a hechos. Un ejemplo muy claro es cuando Dios habla de los judíos en el Antiguo Testamento y dice que habló acerca de Israel como aquellos sobre los cuales ellos, ¿verdad? Él los conoció de antemano. Y dice que los conoció a ellos y no a todos los pueblos de alrededor. Pero la cosa es que, ¿qué acaso Dios no conoce a todas las personas del mundo? Dios los conoce a todos los seres humanos. Pero la palabra conocer de antemano siempre es con referencia a una relación personal con personas. A los que Él conoció de una manera especial, diferente a los demás. Entonces Dios conoció a Israel de una manera diferente que de la manera a la demás humanidad. Y esa es la fuerza que la palabra conocer de antemano tiene cuando la miras en todos los versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No como un Dios que mira hacia el futuro y que dependiendo de qué vaya a pasar en el futuro, Él se ajusta a lo que vaya a suceder en el futuro. Porque lo haría un Dios dependiente de lo que sucede en el futuro. Y Dios no depende de nada, hermanos. Dios no puede depender de nada porque deja de ser Dios. Entonces, en la idea de tratar de justificar a Dios un poco, porque para tratar de hacerlo justo, tenemos que decir que Dios les da gracia a todos para que vean la verdad, para que de alguna manera se les prenda una media luz y después puedan decir, ok, me convence, voy a venir. O no, ¿sabes qué? Después de ver la realidad y todo, no quiero venir. O sea, ellos enfatizan demasiado la voluntad del hombre, que a última instancia lo que hace la diferencia es la voluntad. La decisión del hombre. Entonces voy a terminar. ¿Qué tiempo tenemos? 15 para las 10. 15 para las 10. En 15 minutos terminamos. ¿Por qué te digo que bíblicamente no aparece ninguna posición intermedia de gracia previniente? Se los leí la semana pasada. Por ejemplo, se los leí en Efesios. Efesios 2 hace énfasis en la gracia 3 veces. Nunca dice en la media gracia, sino siempre dice por la gracia de Dios hemos sido salvados. Pone como justificante la gracia de Dios. Por gracia habéis sido salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios.
Porque se entiende de antemano que la gracia es un favor de Dios. No puedes repetir, no puedes decir, oh, la gracia de Dios es un don de Dios, porque sería como decir, el don de Dios es un don. Sería un pleonasmo, una repetición de dos términos para decir una misma cosa dos veces. Entonces, lo que es el don de Dios es la fe. Y eso está en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, deténganse un poquito, en el verso 1, si alguien lo puede leer, Efesios 2, 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí, perdón, ahí está algo mal, hermana, es Efesios 2, capítulo 2. Está bien. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora lean el verso 5, de favor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, habla de muerte a vida, de muerte a vida. O sea, en la Biblia nunca aparece un estado intermedio. No aparece ningún estado intermedio donde Dios, cada que se les predica el Evangelio a toda la gente, todos son puestos en esa gracia intermedia o punto medio, y ya lo único que les hace falta es decidir. Lo que la Biblia enfatiza es que una vez que el Espíritu Santo obró y convenció de pecado, la persona va a venir. Porque si no, ¿de qué sirvió todo el convencimiento del Espíritu Santo? O sea, si yo digo que el punto medio es real, tendría que decir que entonces se necesita un doble convencimiento. Primero el Espíritu Santo tiene que convencer, y si el Espíritu Santo no convenció al pecador, él se tiene que convencer solo. ¿Me explico? O sea, ¿cuál es entonces la obra del Espíritu? Tendríamos que decir que la obra del Espíritu Santo es semipoderosa, no poderosa. Tendríamos que hablar de un punto intermedio donde el Espíritu Santo a todos los convence de pecado, pero ya depende de ellos si vienen o no. Entonces, ¿cómo está eso de que entonces necesitan ser convencidos dos veces? Entonces el Espíritu Santo no es tan poderoso como Él dice ser para convencer a un pecador para hacer lo que venga a Dios. Y ese es el dilema con esto, con el punto medio. Entonces, ¿por qué es la más popular? Porque emocionalmente nos golpea menos. Nos golpea menos porque, según mi entendimiento, hago ver a Dios como justo, porque la oportunidad es para todos. Porque ahí dice que vayamos y le prediquemos a toda criatura. Y la Biblia enfatiza a todos y vayan a todo el mundo. Sí hay ese énfasis a todos, pero en cuanto a la fe es muy particular. ¿Quiénes son los que se salvan? ¿Todos los que escuchan el Evangelio? ¿Quiénes? Los que creen. Juan capítulo 3 te da esa concepción muy general, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al cosmos, amó a este mundo, claro, lo amó, derramó su amor sobre este mundo. Podemos ver su gracia, su misericordia, no solamente en la salvación, pero en todas las cosas que nos da. En el sol, en la lluvia, en la familia que tenemos, en los hijos, etcétera, en el esposo, la esposa, las relaciones, en todo. Pero cuando hablamos acerca de la fe, dice para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Pero luego dice que la fe Él te la da. Habla acerca de una cuestión general, de ir a todos, de hablarles el Evangelio a todos, pero habla de algo muy particular, al que cree. Al que cree, al que cree, al que cree. Finalmente el que cree es salvo. El que cree es salvo, no todos por el simple hecho de predicarles el Evangelio. Entonces, créanme que no es tan fácil, hermanos. ¿Por qué? Muchos pueblos en el Antiguo Testamento jamás escucharon las noticias. Escucharon de lejos la fama del Dios de los judíos. Algunos reyes vinieron a escuchar de ese Dios, ¿verdad? Vino una reina a escuchar a Salomón. Dios mandó a un profeta Jonás a Nínive. Luego mandó a Amós, si no me equivoco, lo vuelve a mandar a Nínive y algunos a Siria, pero de ahí no miras más. Profetas hay a todas las regiones de otras muchas naciones que ya había. ¿Qué pasó con toda esa gente? O sea, es difícil encajar a Dios a nuestro concepto de justicia, porque nosotros tenemos un concepto de justicia que ya nos hemos creado en base a lo que nosotros vivimos, pensamos, sentimos.
Entonces, para mí esto es equivocado, porque la justicia de Dios no depende de cómo yo lo quiero mirar. O sea, Dios ha decidido hacer cosas, y porque Dios ha hecho cosas, yo me voy a poner como un barro que le va a discutir al alfarero que lo que hizo está mal. Por ejemplo, me voy a poner a discutir con Dios que Él permitió que el pecado existiese y para qué hizo eso. Mucha gente lo hace. Un amigo me decía, mira, a mí algo no me hace sentido. ¿Dios es Dios o no? Sí. ¿Por qué permitió el pecado? Y él era una persona incrédula cuando me decía eso. Y yo la verdad no estaba preparado para contestarle, y yo le decía, me estás haciendo pensar. Él me estaba evangelizando a mí. Entonces, ¿por qué? Porque somos seres pensantes que estamos agarrando ideas, pensamientos. Entonces, esto te va a ayudar a que entiendas dos cosas. O Dios verdaderamente es soberano en tu salvación, o tú dices, no, no es soberano, es simplemente medio soberano. Es medio poderoso nada más. Semi-obró en mí, pero el resto me tocó a mí. Entonces, si tú dices eso, tienes que deducir que el 50% es la obra de Dios y el 50% es tu obra en tu salvación. Entonces, tú tienes parte del crédito. Si esto es verdad, tú mereces 50% del crédito. Pero en la Biblia no lo miras. En las cartas nunca miras ningún crédito para el hombre en la salvación, nunca. Si ustedes me encuentran un versículo donde la Biblia diga que el hombre merece crédito por su salvación, lo traemos y lo discutimos en la siguiente clase. Pero no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar porque todas las cartas son muy fuertes, muy tajantes, y la gracia que se les dio antes de la fundación del mundo. O sea, la Biblia nos golpea en cuanto a la gracia que hemos recibido de Dios. Tan fuerte es su gracia que todavía ni nacías y ya te había conocido de antemano Dios. Pero, ¿cuál es el detalle con esta de Agustín? Y otros hombres, que los reformadores estuvieron de acuerdo con Agustín. Martín Lutero estuvo de acuerdo con Agustín. Calvino estuvo de acuerdo con Agustín. Muchos reformadores, los puritanos, estuvieron de acuerdo con Agustín. Y la iglesia en Inglaterra estuvo de acuerdo con ellos en su mayoría. Pero esta idea se hizo muy popular, se hizo popular más rápido y más fuerte. Y yo te expliqué más o menos por qué creo que es más popular. Porque intelectualmente la recibes mejor. Si tú obtienes un poco de crédito, haces a Dios justo y ya. Y quitamos lo de la soberanía a un lado y nos deshacemos de ella. Lo que Dios quiso decir con la soberanía es que no es tan soberano, es medio soberano. Y no, hermanos, no podemos hacer eso con la Biblia. Si Dios dice que Él es soberano en la salvación, Romanos capítulo 9, todo el capítulo, yo te invitaría a que la medites y te preguntes por qué Dios me habla así. ¿Por qué Dios quiere que yo entienda que ni aún mi salvación es mérito mío, sino fue mérito de Él? Porque cuando tú la llevas a la práctica, para que pueda brotar un agradecimiento profundo en tu corazón para vivir para la gloria de Dios, tiene que ser todo el crédito para Él. Porque cada que tú comienzas a darle crédito al hombre, el orgullo que ya cargas como pecador, aunque Dios te ha regenerado, es alimentado. Se alimenta. Tú vas a decir que no, pero cada vez que tú obtienes crédito por algo, tu orgullo se estimula. Por eso en Efesios capítulo 12 el autor dice, cuando estabas muerto, Dios te dio vida. Cuando estabas muerto, y lo enfatiza 2 veces, cuando estabas muerto, para que brote de ti, Dios mío, si no hubiera sido por ti mi Dios, no hubiese nunca venido a ti. ¿Sí? ¿Cómo te puedes dar cuenta cuál esta ni para qué pensarla? Esta, o sea, no tiene ni al caso hablarla, ¿ok? Esta. Ya entendieron por qué, ¿verdad? Sí les quedó claro por qué Pelagio estaba, pero quién sabe cuál se fumaba Pelagio. Por favor, ¿puede Sí. hablar algo ¿De Pelagio? Porque vive poquito. Pelagio tenía, él más o menos vivió por el año 300, y Pelagio tenía la idea de que el hombre en general estaba en la misma condición de Adán y de Eva. Que él podía decidir a Dios cuando él viniera. Que él podía pecar o no pecar cuando él decidiera. Y Agustín le dijo, no, Pelagio, estás pero muy mal. Y lo expulsaron o lo declararon hereje a Pelagio, porque le dijeron que, ¿cuál fue la contestación para Pelagio? Si tú vas a las Escrituras, el hombre no está en la capacidad de poder venir, porque es muy claro que necesita el Espíritu Santo.
Se necesita de la obra y el poder del Espíritu Santo en la regeneración para que el pecador ya no esté muerto y pueda responder. Entonces Pelagio simplemente utilizaba textos de la ley para decir que el hombre sí podía venir en sus fuerzas, porque en la ley ve uno muchos versículos donde Dios le dice, vengan a mí. Por ejemplo, utilizó mucho Isaías. Isaías es muy confrontador en cuanto al pecado y hace mucho énfasis en que el pecador esté a cuentas con Dios y que venga. Pero él se pasó por alto todo lo que es la obra del Espíritu de Dios y la necesidad del Espíritu de Dios obrando en el pecador. Entonces por eso dije que Pelagio no... El que está de acuerdo con Pelagio, yo le diría, entonces, si tú estás de acuerdo con Pelagio, decide de hoy en día, aún como creyente o incrédulo, no pecar más en tu vida. Decídelo y a ver, demuéstramelo con tu vida. No va a poder. Eso no quiere decir que no haya gente hoy que cree eso, ¿no? Bueno, puede ser. Pero al llevarlo a la práctica, nadie lo puede hacer. Ese es el detalle. Es que pecó porque él decidió pecar. Bueno, pero la Biblia dice que somos esclavos del pecado. Y un esclavo obedece a su amo. ¿Cómo está eso de que es libre para decidir hacer lo que quiere? Por eso dice que cuando el Hijo es libertad, ¿de qué nos está libertando el Hijo? Del pecado y de la muerte espiritual. Entonces, ya quiero aterrizar. ¿Cuánto tiempo tenemos para las 10? Ya es hora, ¿verdad? 3. ¿10 con 3? ¿O faltan 3 Faltan minutos? 3. Okay. Voy a borrar todo esto, pero esto es más o menos un poco de historia para entender lo de la salvación y por qué es importante, qué es lo que yo creo. Si tú vas a 2 Corintios capítulo 4, tampoco te habla de una media iluminación, simplemente te habla de la iluminación como regeneración. Pero Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, cuando el Espíritu Santo ilumina al pecador, el pecador va a venir, porque es lo que dice el texto bíblico. No lo va a medio regenerar para después que él todavía decida si quiere venir o no. Se entiende por asiento que cuando Dios regenera a alguien, cambia la disposición de sus pensamientos, de sus emociones y de su voluntad. Tenemos un asiento y dependiendo del asiento que tenemos, la naturaleza que tenemos, nos comportamos. Por eso cuando Dios regenera a un pecador, no puede perder la salvación y es segura porque le está cambiando el interior, lo está regenerando. Dios tendría que desregenerar. Una persona regenerada puede estar enferma espiritualmente porque ha descuidado la oración, ha descuidado la palabra y puede estar pecando de una manera más recurrente. Pero lo que es importante saber es qué le sucede internamente cuando este pecador peca. Y también es importante saber cuando se encuentra alguien en la calle y le predica la palabra, cómo responde esa persona. ¿Sí? Una persona que realmente ya ha sido regenerada, pero a lo mejor está lejos de la iglesia o está apartada de la iglesia. Por eso la idea popular también creció de que la salvación se perdía. ¿Por qué? Porque le queremos dar crédito ¿a quién? A nosotros. O sea, nosotros somos a los que en última instancia hacemos que nuestra salvación se cumpla al final cuando nos glorifique. Porque el darte un poquito de crédito es más estimulante que quitarte el crédito. Por eso, si yo digo que la salvación se pierde, ¿qué es lo que digo? A última instancia depende de mí. Si le echo ganas en mi vida cristiana y mantengo mi devoción con Dios, eso me va a mantener salvo. Pero después viene el apóstol Pablo en Romanos 8 y te dice, mira, ¿sabes qué? No empezó aquí, ¿sabes? Empezó aquí. Para taparte la boca. Para darte despierta. Dios no te va a garantizar la salvación porque tú le echaste ganas en tu vida cristiana. Dios te salvó para que le echaras ganas en tu vida cristiana. ¿Me explico? Es diferente. Entonces, entre más tú entiendes que Dios está en control de todo, aún de tu salvación, te estimula para que seas más agradecido. Te debes más a Dios y comprendiera lo que Él ha hecho por ti. Por eso aparece como el llamado a los que Él llamó. ¿Por qué no aparece el llamado como algo general para todo el mundo? A los que Él llamó. Oye, ¿pero qué no Dios está llamando a todos? Aquí está utilizando, Él llamó a los que vinieron. Esa es la fuerza del llamado. Porque escucharon la voz de Cristo cuando se les predicó la palabra. El que nosotros creamos la idea de Agustino, creamos la idea de
Arminio, como la más popular, o la de Jesús de Molina, no va a ser que predique más o que predique menos. Porque muchas veces nosotros podemos creer la de abajo o la de arriba, y a veces de todas maneras no hacemos lo que debemos de hacer. ¿Sí me explico? Pero una de las dos, cada una tiene su idea y su énfasis para ayudarte a que entiendas la responsabilidad que tienes. No importa cuál de las dos yo crea, tengo la misma responsabilidad de predicar el Evangelio, porque Dios no va a salvar a nadie si tú no predicas el Evangelio. ¿Sí me doy a entender en esa parte? Entonces, la idea de lo que Agustín enseñaba era, te debes más a Dios. Te deberías de consagrar más a Dios, no solamente en la santificación, pero en todas las cosas que haces para Dios, en tu trabajo. La idea de los reformadores era que no solamente los pastores vivían para la gloria de Dios cuando predicaban desde el púlpito, sino que cada creyente debería de vivir para la gloria de Dios en su trabajo y en todo lo que hacía, porque su trabajo era su llamado y vocación de la vida, para demostrar y hablar de la gloria de Dios con la manera como vivía y actuaba. Entonces, cuando hablamos de conversión, hablamos de la conversión como algo que viene posterior a la regeneración. Si adoptamos la idea del punto medio, tendríamos que decir entonces que la conversión tiene que venir primero y después la regeneración. Pero bíblicamente, ya se los expliqué hace 2 semanas, que la Biblia no te pone nunca la regeneración después de la conversión. Y eso está muy claro en Primera de Juan. El lenguaje de Primera de Juan es muy enfático, que todas las cosas vienen después de la regeneración. Y a un capítulo 5 de Primera de Juan te habla que la regeneración precede a la fe. No la regeneración viene después de la fe. Entonces mi punto a través de la conversión es ayudarte a entender que aún en tu conversión tú no mereces gloria ni crédito, sino Dios. Y en ese sentido, no voy a terminar ahora, porque quiero aplicar la conversión. ¿A qué me estimula el entender la doctrina de la conversión que tiene que ver con fe y arrepentimiento? Lo vamos a mirar la siguiente clase.